ponemos este tiempo delante de ti, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a poder retener, Señor, todo lo que tú quieres hablarnos, Señor. Dios mío, y sigue equipándonos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir rápidamente ahí a la página 6 de la fotocopia que habíamos repartido antes. Y como veis ahí hay un recuadro y ahí es lo que está haciendo es como contrastar dos cosmovisiones. Una, la cosmovisión pues de Asebe y del pueblo visorio, que es la historia que leíamos al principio, y la cosmovisión bíblica. Entonces vemos ahí en el primer recuadro donde dice la cosmovisión de los visorios. El sol, el creador, considerado distante, muy alejado de los asuntos terrenales y no interesado en el hombre, ¿vale? O sea, para ellos el sol es el creador y está considerado como muy distante. O sea, es una cosmovisión animista, ¿no? que cree en la naturaleza como la propia creadora de todo. Sin embargo, la cosmovisión bíblica, la maravilla del amor, el cuidado y la preocupación de Dios, el creador, como se demuestra, por ejemplo, en la variedad de frutas, vegetales deliciosos que hizo para ellos, ¿vale? Ahí te das cuenta un contraste, ¿no? Entre dos cosmovisiones. Por otro lado, en el tema de los visorios, la cosmovisión de los visorios, la naturaleza tediosamente inconstante y hostil de los diversos seres espirituales. O sea, como si la naturaleza fuese algo hostil que está como continuamente causando malestar al hombre y que hay que estar apaciguándola, pues presentando ofrendas a espíritus de la naturaleza, en contraparte a la cosmovisión cristiana, que lo que ve es el carácter de un Dios bueno que reconforta y da esperanza, como se demuestra en sus actos sabios y creativos, todo según su especie, para beneficio y goce de la humanidad. Si te das cuenta, son dos perspectivas muy diferentes. Y por último, las capacidades limitadas y esferas de poder de los diversos seres, se me están cruzando las palabras, de los diversos seres espirituales, la hamburguesa, de los diversos seres espirituales, ¿vale? Como decía, es como si hubiera diferentes espíritus, diferentes esferas que están luchando por el poder, en contraparte a la cosmovisión cristiana, donde el poder infinito y absoluto de Dios y su gobierno soberano sobre todas las cosas, como lo demostró al crear todo con el poder fidedigno de su palabra hablada. Aquí hay un par de preguntas, que esa os la voy a dejar para que las respondáis en casa. ¿Qué se puede aprender de esta experiencia de los visorios para ministrar eficazmente? ¿Vale? Eso a modo de reflexión personal. ¿Y qué impacto tienen estos asuntos en el trabajo del misionero? En el trabajo que cada uno de nosotros vamos a realizar, donde quiera que estemos, que Dios nos permita estar, ¿vale? Con eso, bueno, cerramos esta parte de lo que tiene que ver la cosmovisión. Eso ya os lo dejo para casa, que podáis responder a eso, que podáis repasar bien el material. Y ahora vamos a ver, pues, herramientas sencillas, herramientas prácticas que nos van a ayudar, pues, en nuestro momento de poder estar compartiendo el Evangelio, ¿vale? Seguramente vamos a hablar algunas cosas que tú digas, bueno, eso ya lo sé, pero yo creo que es importante unificar criterios y que todos, creo que Pedro dice en una de sus cartas, como no me canso de repetiros siempre las mismas cosas, dice, aunque vosotros lo sepáis, pero yo las sigo repitiendo para afirmar vuestros corazones, ¿no? Pues eso es lo que vamos a hacer en esta tarde, en este trozo de tarde que nos queda. Mateo 28, versículos del 18 al 20. Alguien que lo lea en voz alta, porfa. Súper conocido, ¿verdad? Mateo 28, del 18 al 20. ¿Alguien que lo lea? Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto,
hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Te ha leído la nueva traducción inglesa? No. Muy bien, no hay problema. Ok, la gran comisión, ¿verdad? Que tanto conocemos, que tanto hemos escuchado. Bueno, aquí hemos puesto como una ilustración. En primer lugar, comienza estos versículos. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando Jesús, ¿verdad? ¿Y qué está diciendo Jesús? Está diciendo toda potestad, que quiere decir toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, no está hablando cualquier persona, ¿vale? El que está hablando es Jesús, que es el que tiene toda autoridad. Por eso, estos no son unos pinchos, ¿vale? Es una corona. Esto es una corona, ¿vale? Jesús, aquel que vino al mundo, murió en la cruz y resucitó, ¿vale? Aquel que Dios envió a morir por nuestros pecados en la cruz y resucitó. Él está diciendo, yo tengo toda autoridad, no solamente en el cielo, sino también en la tierra. Y Él está diciendo, por tanto, ¿qué está diciendo? Por tanto, id, ¿vale? Eso que está diciendo Jesús, ¿a ti a qué te suena? ¿Te suena a un consejo, a una recomendación, a un mandamiento, verdad? Entonces, el que tiene toda autoridad, el que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, está dando una orden, está dando un mandato, y ese mandato es id. ¿Id a qué? A ver... Eso, ahí le dimos, ya yo sé que esta hora es así complicadilla. Id a ser discípulos, ok, muy bien, eso es muy importante, ¿vale? Estamos yendo con el objetivo de hacer discípulos. Yo sé que hay veces, ¿no?, que, bueno, vamos a algún sitio y tenemos esta idea en la mente de, bueno, por lo menos he sembrado, ¿no?, por lo menos le he predicado la palabra, está bien, hay que predicar el evangelio. Pero yo creo que es importante tener en nuestra mente que queremos hacer discípulos, porque a veces nos podemos conformar teniendo la oportunidad de que una persona pueda convertirse en un discípulo de Jesús. Bueno, pues yo le hablé de Jesús y ya está. Y ya el resto del trabajo, ¿para quién? Bueno, pues eso cuando venga algún pastor, ¿verdad?, que ya que le discipule. No, o sea, Jesús, el que tiene toda autoridad, me ha enviado a mí a ir a hacer discípulos, ¿vale? O sea, si yo tengo la oportunidad de esta persona, voy a darle seguimiento y voy a hacer de esa persona un discípulo de Jesús con la ayuda de Dios, ¿vale? Ir y a ser discípulos, aquí un símbolo como de multiplicación. ¿Qué más? Ir y a ser discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. ¿De qué nos habla esto? Todas las naciones. Cuando tú escuchas esto, ¿qué te viene a tu mente? Ah, pues entonces tengo que empezar a recorrer el mundo, ¿verdad? A todas las naciones. Mira, la palabra usada para naciones, seguramente lo sabéis, pero es etnia. A toda etnia, a toda tribu, ¿verdad? A todo linaje. Entonces lo que él está diciendo es que se trata de hacer discípulos, y muy importante que Jesús se lo dijera a sus discípulos, porque como eran todos judíos, y la cosmovisión judía era muy etnocentrista, muy solo pensando en ellos, ¿verdad? Y como casi un poquito despreciando a los gentiles, rozaban ahí como, ¿no?, el orgullo, la exclusividad. Entonces, mira, tenéis que hacer discípulos a todas las naciones, a todas las etnias. Y ¿sabes una cosa? Que hoy en día eso no es tan difícil, porque no te tienes que ir a otro país para hacer discípulos de otras etnias, sino que las naciones están viniendo a la puerta de nuestra casa, ¿vale? O sea, las naciones están rodeándonos donde quiera que estamos, ¿ok? Pero sí es verdad que, bueno, pues dependiendo de donde vivimos, yo sé que aquí Torremolinos es multicultural. O sea, aquí están todas las naciones. ¿Ves? Pues aquí quizá, pues por el contexto, eso estamos más familiarizados, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, como vivo en Mollina, que es un pueblo donde la mayoría son mollinatos, ¿vale? Son mollinatos y hay una comunidad inglesa, eso sí, pero es como un gueto, porque no se relacionan mucho con el resto del pueblo, sino que
conviven, van, hacen sus compras, pero están en ellos, su comunidad inglesa. Pero, por ejemplo, mis vecinos son los chinos del restaurante chino, ¿vale? Entonces, date cuenta que yo me miro a mí mismo como español y no suelo tener la mente de, oye, hay que hacer discípulos a los chinos, que son vecinos. Entonces uno piensa con la gente con la que tiene más familiaridad, con quien interactúa, pero resulta que el que tiene toda potestad me ha dicho que haga discípulos también a ellos, ¿verdad? A los chinos. ¿Por qué? Porque eso implica que yo me interese un poco más también, pues por eso, por sus costumbres, por su cultura, cómo llego a ellos, como que ellos también tienen su sistema cerrado, ¿no? De que se relacionan entre ellos, casi no los ve relacionarse con otros españoles, sino también con chinos. Entonces resulta que ellos también, el Señor nos llama a ser discípulos, ¿verdad? Y ellos precisamente, una de las cosas que nosotros hicimos porque tenemos una amistad, es aprendernos sus nombres. Me lo tuvo que repetir varias veces, pero bueno, y no es tan difícil. Él se llama Jie y ella se llama Lin, o sea, sencillo, ¿vale? Entonces, bueno, hasta que me lo aprendí, pero llamarle por nombre, yo creo que hay pocas personas ahí en Mollina que le llaman por su nombre, ¿vale? ¿Por qué? Porque es como, son los chinos, son los del restaurante chino, pero ¿quién se va a aprender su nombre? ¿Vale? Pues no es común. Entonces, a todas las naciones, y eso es importante, que tengamos esta mentalidad abierta de que, Señor, tú me estás enviando a todas las naciones. Ahora, dice hacer discípulos a todas las naciones, ¿qué más? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿vale? Esto estaba enseñando en Estepa recientemente, pues la manera de hacer discípulos, parte de esto es bautizándolos, llevar a la persona al punto, a la enseñanza, a la decisión del bautismo, como una decisión, como un paso de seguir a Jesús. Evidentemente, arrepentimiento de los pecados, fe en Jesús, bautismo, ¿vale? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Qué más? ¿Enseñándoles qué? Enseñándoles a que guarden. ¿Tú sabes qué diferencia hay aquí entre enseñar y enseñar a guardar? ¿Qué diferencia hay? Que enseñar puede ser simplemente transmitir información, pero enseñar a guardar es enseñar a obedecer. Y eso ya tiene que ver con un involucramiento en la vida de la persona. Porque si yo te tengo que enseñar a que tú obedezcas, no es simplemente transmitir información, tiene que haber un seguimiento, tiene que haber un compromiso del que enseña con el que está siendo discipulado y viceversa. ¿Por qué? Porque aquí el punto para hacer discípulos es que esta persona a la cual yo estoy acompañando, estoy guiando, llegue a estar dando pasos de obediencia con el Señor. Ahí es donde se mide si verdaderamente la persona es un discípulo, ¿verdad? En esos pasos de obediencia. Y eso no es con mera información. Hoy, por ejemplo, yo estoy aquí compartiendo con vosotros, pues estoy dando enseñanza, pero esto sería como una pequeña parte del discipulado, pero no es completo. Bueno, pues discipulado seguro que vuestro pastor, Bernard, Daniela, otros hermanos que os acompañan, que siguen, ¿verdad? Eso sí es un discipulado completo, acompañar y asegurarse de que la persona, pues no le obligamos, no es una imposición, pero que está dando esos pasos de obediencia, ¿vale? Enseñar a guardar. Y finalmente, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús está diciendo esto en el contexto, porque siempre nos gusta esa última parte del versículo, ¿verdad? Porque el Señor dice en su palabra que Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, Dios está en todos lados, es omnipresente, ¿verdad? Y la gracia de Dios nos sostiene, pero Él está diciendo esto como garantizando mi presencia va a estar contigo mientras tú te encargas de esta gran comisión. ¿Vale? Yo voy a estar contigo, yo te garantizo que te voy a acompañar en esta tarea que te estoy encargando, ¿vale? Entonces, si tú estás involucrado en esta tarea, tienes garantizado que la presencia de Dios va a estar contigo, va a estar ayudándote, vas a tener el respaldo de Dios y va a ser la obra del Espíritu Santo obrando en la vida de las personas. ¿Amén? No se trata de nuestras fuerzas. Sí, de nuestros pasos de obediencia, pero el que hace la obra definitiva va a ser el Señor. Muy bien, esto
hemos hecho un repaso así, ¿no? Para aclarar, para refrescar. Yo creo que esto lo sabemos, pero lamentablemente, mira, me sorprendió porque parte de lo que voy a enseñar hoy y los siguientes días en el retiro de jóvenes que tuvimos en Semana Santa, Jazz y su esposo Chisco, ellos enseñaron 4-1-1. Y yo dije, wow, pero si eso hace cuánto que yo lo aprendí en Ecuador. Lo aprendí en Ecuador porque me lo enseñaron unos misioneros y yo lo llevé a Colombia, lo enseñé a Rafa y Raquel en Colombia. Y entonces vinieron otra gente a dar capacitación a Colombia. Rafa empezó a usarlo en Colombia. ¿Sabéis quiénes son Rafa y Raquel, verdad? Nuestros misioneros en Colombia. Y él empezó a usarlo y a entrenar a sus obreros. Yo fui allí a Colombia, fui unas 3 o 4 veces. Y entonces funcionó porque simplemente eran herramientas sencillas, pero que tenían como fundamento la palabra de Dios. Y bueno, y al final, yo no sé si alguno estuviste en la capacitación cuando vino Emery vino a la finca, no sé si aquí a Torremolinos, a la finca. Emery es uno con los que yo aprendí 4-1-1. Y me sorprendió que ahora en el retiro de jóvenes, Jazz Jacob y su esposo están aplicando 4-1-1. ¿Por qué? Porque son 4-1-1 es un nombre de una herramienta, de un método, ¿vale? Pero que al fin y al cabo lo importante es la esencia, ¿verdad? Lo que hay ahí de la palabra de Dios. Entonces, sorprendentemente, aunque esto se supone que lo tenemos súper claro, pues se hizo una encuesta hace ya algunos años en algunas iglesias de Estados Unidos y descubrieron que tan solo entre el 95, tan solo no, tanto. Entre el 95 y 98% de la gente que estaba en la iglesia no estaba haciendo discípulos. Es decir, que tan solo el 2% por ser positivos, ¿no? Tan solo el 5% de la gente que estaba en la iglesia estaba llevando a cabo esto. Estaba haciendo discípulos. ¡Wow! O sea, esas son cifras que hablan de algo serio, ¿verdad? Tú imagínate que aunque esto lo hemos escuchado tanto y está tan claro, pues que la mayoría de la gente que asiste regularmente a la iglesia no esté haciendo discípulos, no esté compartiendo el evangelio con otras personas, no esté enseñando a guardar los mandamientos del Señor, que no tenga claro esto. ¿Por qué? Bueno, los motivos pueden ser muchos. ¿Por qué? Porque uno piense, eso no es mi tarea, no es mi responsabilidad, eso es trabajo del pastor. Bueno, mi tarea como mucho es invitar a la gente a la iglesia y ya el resto, bueno, pues eso ya se encargará el pastor. No, es que eso no es mi llamado, eso es llamado específico para algunas personas. Bueno, ahí hay todo tipo de malas interpretaciones o de excusas para no estar obedeciendo al mandato del Señor. Y entonces de aquí, voy a borrar esto, es que nace una herramienta, ¿vale?, que le pusieron el nombre de 4-1-1. ¿Cuántos han escuchado hablar de eso? ¿Sí? ¿No? Sí. Vale, entonces. Ajá, muy bien. Entonces, mira, una herramienta que se llama 4-1-1. ¿Qué significa 4-1-1? ¿Por qué 4-1-1? 4 preguntas en una hoja en una hora, ¿vale? Y yo no sé, todos tenéis papel, pero vamos a hacer una cosa. Tú, Brigitte, ¿tú me puedes ayudar? Mira, ahí en esa funda hay folios, repartir un folio a cada uno. ¿Y todos tenéis bolígrafo, lápiz? Muy bien, pues Brigitte va a repartir esto. ...4-1-1 son 4 preguntas en una hoja y en una hora.
en una hoja en una hora. Y lo que vamos a hacer es que, mira, esta hojita, si queréis escribir en vuestro cuaderno, pues como queráis, pero esto es así sencillo. Esta hoja la vamos a doblar por la mitad. Y esto lo vamos a usar a modo de folleto, a modo de librito, ¿vale? Como un libro que está aquí la portada. Y entonces yo voy a usar ahora mismo la pizarra como si fuera pues la parte número 1, ¿vale? La portada del libro, ¿ok? Esta de aquí adelante. Y la primera pregunta que nosotros vamos a responder es ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que hacer discípulos? Porque puede ser que haya personas que pues piensan, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Pero si eso no es trabajo del pastor. Lo del discipulado ese, que es una vez a la semana, que es un estudio bíblico, pues eso lo da el pastor, eso no lo tengo que hacer yo, eso no es tarea mía, ¿no? Quizá algunos piensan esto. Entonces, en primer lugar, ya con lo que hemos leído anteriormente, tú aquí escribes arriba, ¿no? En tu hojita, en el lateral, 1. ¿Por qué? Y entonces, lo primero, ya lo sabemos, y es que es un mandamiento. ¿Vale? Esa es la primera razón. Yo tengo que hacer discípulos porque es un mandamiento. Pero también ahí vamos a buscar 2 de Corintios, capítulo 5, versículo del 17 al 20. ¿Alguien que pueda buscar este texto? 2 de Corintios, capítulo 5, versículo del 17 al 20. ¿Puedes leerlo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliándolo consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Muy bien, muchas gracias. Entonces, mira, este versículo, que también lo hemos escuchado cientos de veces, ¿verdad? Pero aquí nos está hablando de algo muy importante, y lo que nos está hablando es de identidad, ¿vale? Entonces, yo necesito tener clara cuál es mi identidad en el Señor, o sea, por lo menos en lo esencial. Y basándonos en este versículo, mira, vamos a hacer el siguiente dibujo. De modo, hemos empezado a leer ahí, que si alguno está en Cristo, ¿vale? Ponemos la cruz, si alguno está en Cristo, ocurren 2 cosas importantes en este versículo, o en estos versículos que acaba de leer Delia, y es que la primera, que está en el versículo 17, ¿qué es? Que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, ¿vale? Y aquí, ahí vienen mis emojis, ¿vale? Una nueva criatura, ¿vale? Nuevo. Ok. Esto es algo muy importante, que si uno está en Cristo, si uno viene a Cristo, somos nueva criatura. O sea, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Muy bien, genial. Eso nos encanta declarar esta palabra, nos encanta confesarla, porque así es y así creemos, ¿verdad? Que Dios empieza un proceso de renovación, de transformación en nuestra vida. Pero resulta que en este texto que ha leído Delia, hay otra segunda parte en el versículo 20 muy importante. Y esa segunda parte es que Dios me ha hecho embajador, ¿vale? Aquí te hago mi mapa del mundo. El estrecho está más estrecho de la cuenta, pero bueno, ¿vale? Entonces, mira, embajador.
¿vale? Y lo ponemos así en imágenes porque va a ser muy fácil acordarme de lo que es clave en este versículo. Entonces, si te das cuenta que si alguno está en Cristo, ocurren dos cosas importantes. Una es que soy nueva criatura, pero la otra cosa, y ¿te acuerdas de que hemos dicho que tenía que ver esto? Esto tiene que ver con mi identidad. Entonces, ahora no solamente que soy nueva criatura, sino que también soy un embajador o embajadora del Señor. ¿Qué significa un embajador? Un representante. O sea, que tú y yo estamos representando a Cristo cuando vamos a hablar con las personas. Qué importante y qué gran responsabilidad, porque puede ser que haya personas que la única referencia de Cristo que tiene hasta el momento eres tú o soy yo, que venimos a hablarle de Jesús. Entonces yo quiero que se lleve una buena impresión de Jesús, ¿vale? Yo quiero representar correctamente a Jesús. Y es que esto es como una moneda, ¿no? Que las monedas tienen dos caras, es inseparable. A veces queremos agarrarnos solo de la parte de que soy nueva criatura en Cristo Jesús, pero no queremos agarrar la responsabilidad de soy embajador. También yo no puedo ser un embajador, un representante de Cristo, si no soy una nueva criatura, ¿verdad? Si no he sido transformado, si no he sido renovado. Por lo tanto, ¿por qué yo tengo que compartir el Evangelio? ¿Por qué yo tengo que hacer discípulos, no solamente compartir el Evangelio? Una, porque ya hemos leído en Mateo 28, es un mandato, no es una recomendación, no es una opción. Y segundo, porque esa es mi identidad. O sea, tengo que entender que esta es mi identidad ahora. Que luego yo tengo una función dentro de la iglesia, que tengo mi profesión natural, vale, eso está bien. Pero mi identidad es que donde quiera que yo esté, yo soy un embajador del Señor, ¿vale? Entonces, vamos a tomar un momentito en parejas, unos 3 minutitos, donde con palabras sencillas, porque mira, esto no pienses que solo, bueno, David nos está recordando una cosa que ya la sabemos. No solamente estamos recordando, estamos aprendiendo de una manera sencilla, porque vamos a los pueblos con el objetivo de que gente conozca al Señor y que luego haya un discipulado. Y entonces, ¿qué es algo muy esencial que le vas a enseñar a esa persona que reciba a Cristo? Su identidad. Su identidad. Entonces, tú le vas a enseñar esto y esto te va a servir como una herramienta, pero una herramienta sencilla si no la complicamos. Si yo empiezo a explicar muchos versículos, es como un bebé, ¿no? Al que quiero darle mucho alimento y no se entera de nada, no le entra. Pero si yo tengo una manera muy sencilla, incluso hasta con un dibujito de poder explicarle, leyendo un texto bíblico y luego hacerle un dibujito, o sea, eso me va a ayudar a poder transmitir algo esencial para la vida de esa persona de tal manera que pueda entenderlo y que luego esa persona lo asimile como para explicárselo a alguien más. ¿Te parece bien? Vale, entonces lo que vamos a hacer es practicar 2-3 minutitos en parejas, el uno le explica al otro y luego el otro le explica al otro, ¿vale? Ya. Criterio, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que somos un grupo grande. Bueno, aquí la mayoría sois de Torremolinos, pero bueno, suponiendo que se van a añadir mucha más gente de otras iglesias también. Pues va a ser muy importante que nuestra manera de expresar o de decir, ¿no? Lo que queremos decir, lo que queremos transmitir, si es posible, sea semejante, ¿vale? Que hablemos un mismo idioma. Y lo que nos estamos poniendo de acuerdo es en cosas esenciales, ojo, ¿vale? Que no estamos hablando de no sé qué doctrina, son cosas muy esenciales. Entonces, tener un método, por ejemplo, venga, si yo tengo que enseñar a una persona esto, mira, vamos a leer en la Biblia, o incluso, mira, ¿puedes leer tú aquí este texto? La persona lo lee y normalmente a la primera no se va a enterar de nada, ¿vale? Pero si lo lee y luego se lo explico con un dibujito, eso va a ayudar, porque ya se te queda algo ilustrativo en la mente, ¿vale? Entonces, simplemente, esto es como tener una herramienta. Es lo que decía Jazz y Chisco en el retiro de Semana Santa, decía, es como tener un cinturón lleno de herramientas, ¿vale? Pues esta es una de ellas que podemos nosotros usar, ¿ok? Y mientras más la practiquemos, más suelta la tenemos y la podemos usar en el momento que sea necesario, ¿ok? Muy bien. Pues entonces ahora
Si nos vamos a la hoja número 2, es decir, si tú volteas, abres como tu librito esa página y pasas a la siguiente, pues ahora vamos a responder a una pregunta, la pregunta número 2, que es ¿a quién? ¿Vale? La número 2, ¿a quién? ¿A quién vamos a ser discípulos? Mira, normalmente, te lo digo para que lo sepas, no lo vamos a explicar hoy, pero esta hoja la dividimos en dos y aquí explicamos una herramienta que se llama Oikos, que es una herramienta de oración para estar orando por aquellas personas que están cerca de nosotros, pero que están lejos de Dios, que necesitan acercarse a Dios. Yo hoy me la voy a saltar, porque voy a ir a la segunda parte que me interesa más explicarla pues en el contexto del tema de lo del bus, ¿vale? Y lo que vamos a explicar, normalmente cuando explicamos 411, pues esta hojita la dividimos en dos, aquí explicamos Oikos, que en otra ocasión podemos compartirlo, y aquí explicamos persona de paz. Persona de paz, ¿vale? Y hoy lo que vamos a hablar es de esto, de esta parte, encontrar a la persona de paz. Tú sabes que en cada pueblo o en cada lugar o en cada barrio donde vayamos o en cada núcleo familiar podemos encontrar una persona de paz. ¿Quién es esa persona de paz? Pues es la persona que va a estar abierta al mensaje del Evangelio y que probablemente es la que va a abrir la puerta de su casa para que otros puedan venir a Cristo, ¿no? Como que siempre hay una persona que es la persona clave. A veces es el padre de familia, a veces es la madre, a veces es un hijo y a través de ese hijo viene mucha gente de la familia. En mi familia yo fui el primer creyente, luego vino mi tío, luego vino mi madre, mi hermano fue tocado, bueno, cada uno luego ha tomado sus decisiones, luego con mi tío pues vino mi tía, mis primos y todo eso. Entonces, pero hay una persona que va a ser la que va a abrir la puerta al Evangelio. Mira, Lucas capítulo 9, vamos a leer Lucas capítulo 9, versículo del 1 al 6. ¿Vale? Lucas capítulo 9, versículo del 1 al 6. Jesús dando instrucciones a sus discípulos. Y dice así, vamos a leerlo, ¿todos lo tenemos? Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. En cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os reciban, salid de aquella ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Jesús, dando instrucciones a sus 12, les ha dado autoridad, les ha comisionado para que anuncien el reino de Dios, para que oren por los enfermos, para que echen fuera demonios, y también les ha dado unas instrucciones de no llevar provisiones. O sea, hay una lección que Jesús quiere que ellos aprendan y es precisamente lo que luego les va a decir, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Es decir, yo voy, mientras vosotros vais en obediencia a ser discípulos, a anunciar el reino de Dios, yo voy a estar con vosotros. Y en este caso, concretamente, yo voy a ser vuestro proveedor, ¿vale? Ese quizás es un área de temor muchas veces, ¿no? Pero en este caso, en Lucas 9, le dice que no lleven provisión porque más adelante les va a preguntar, oye, ¿os faltó algo cuando yo os envié? ¿Vale? Eso es un tema. Pero ahora, mira, vamos a saltar a Lucas capítulo 10. Seguramente tú volteas la página de tu Biblia o esté ahí mismo. Lucas capítulo 10, versículo 1 en adelante, del 1 al 12. Mira. Lucas 10, versículo
del 1 al 12. Es un pasaje muy parecido, muy similar. Y mira lo que dice aquí. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Paramos un momento ahí. ¿Te das cuenta? O sea, antes ha enviado a los 12, pero parece que ha habido fruto de eso, porque ahora está contando con 70 más. ¡Wow! Ha habido una multiplicación. Y dice, mira, que la mies, que el trabajo es mucho, los obreros son pocos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Y es curioso porque muchas veces estamos pidiendo, Señor, envía obreros. Y no sé, yo no sé, pero yo me he parado a reflexionar en lo que yo tengo en mi mente con esta oración. No sé, que llegue alguien preparado, ¿no? Que llegue un obrero ya preparado, equipado, con su mochila. Señor, envía obreros. No, espérate, que los obreros tienen que salir de la cosecha. ¿Lo entiendes? O sea, vale, Señor, tú eres el que convence, tú eres el que transforma, pero yo tengo que ser el que va y predica el evangelio y el que hace discípulos. Ese mandamiento me lo ha dado el Señor a mí, ¿vale? Mi confianza está en que la obra la va a hacer el Señor y que el Señor va a levantar obreros de esa cosecha, como entiendo que ha pasado aquí. Lucas 9 a Lucas 10. Los dos se han ido en obediencia y ahora están yendo 70. ¡Wow! Ha habido una multiplicación. Y a estos 70 le estás diciendo que hagan lo mismo. Id y seguir pidiendo que el Señor envíe obreros, ¿vale? Entonces, no es que viene una cigüeña y ¡pum! Y te suelta un obrero, ¿verdad? Te lo suelta ahí con mochila y todo, para ir en el mundo. No. Que tenemos que ir a buscarlo, ¿vale? Y confiar en que el Señor los va a levantar. Ok, entonces seguimos ahí. Versículo 4 de Lucas 10 dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, sigue repitiendo lo mismo que ha dicho a los 12, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiese allí algún hijo de paz, mira, ¿ves? Casa donde entréis, hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se devolverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo de sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ok, entonces aquí hay algunas cosas claves, porque Jesús está hablando donde entréis y os reciban. O sea, si entras en una casa y te reciben. Dice, come y bebe lo que te pongan delante. Aquí hay una clave porque dice, si hubiese allí algún hijo de paz. ¿Quiénes son esas personas de paz? Pues yo veo aquí una clave. En primer lugar, una o varias claves. Que la persona de paz es aquella que te recibe, que recibe el mensaje, ¿vale? Antes que el mensaje, recibe el mensajero. Te recibe a ti, ¿vale? Porque habrá personas que directamente se cierran, no quieren saber nada, entonces la persona de paz recibe el mensajero en primer lugar. Ya mismo, ya después del café, ya vamos a ir atinando más con las palabras. Recibe el mensajero, recibe el mensaje, está abierto, está interesado en el mensaje que tenemos que hablarle. Y tú vas a encontrar personas que realmente tienen inquietud, tienen interés, tienen un deseo por saber. Pero luego, como para culminar, esa persona no solamente va a recibirte a ti como mensajero, va a querer escuchar el mensaje, sino que va a acabar aceptando o recibiendo la misión, la tarea de convertirse en un seguidor de Jesús y convertirse en un
embajador, ¿vale? Estas tres cosas son señales de una persona de paz, que por eso estamos diciendo que siempre suele haber una persona que acaba abriendo la puerta al resto de sus familiares o conocidos o amigos. ¿Sabes por qué? Porque no solamente te acepta a ti, sí, porque quiero una amistad con esta persona, no solo está interesado en el mensaje, sino que al final acaba tirando de sus personas cercanas. ¿Por qué? Porque esa persona ha aceptado la misión, la tarea de compartir el Evangelio con su círculo cercano, ¿vale? Esto es una señal evidente de quién es una persona de paz. Entonces, date cuenta que lo que está diciendo aquí, el simple hecho de que te reciban en una casa y te den comida, ya habla de cómo te están recibiendo. Porque cuando te viene alguien a la casa que no es bienvenido, tú ni un vaso de agua le das. Porque estás así, ya me iba, ya salía, estás así, ¿no? Como intentando que se vaya lo antes posible, porque no tienes interés, ¿vale? Y pues nuestra experiencia, yo puedo decir, aquí quizá en España no es tan eso de ir de casa en casa, quizá porque te confunden con los testigos de Jehová y como que no está tan asimilado, pero en Ecuador sí es común, por lo menos en el campo, llegar y ¡vecino! ¿Qué más? Desde lejos, no te acercas a la puerta porque hay perros, ¿no? Entonces, ya si el vecino le regaña a los perros y los agarra, ya dice, no, ya me está recibiendo. Porque si no, se esconde y vienen los perros y te muerden, ¿vale? Entonces, eso ya es señal. Y a veces es verdad que te encuentras con personas que ni salen de casa, o a veces te encuentras con personas que de lejos te hablan y te están diciendo que no eres bienvenido, ¿no? Disimuladamente. Pero ya cuando tú te das cuenta que sí, aunque sea una casa muy humilde, te invitan a pasar y te ponen un cafecito, un chocolatito con agua, algo, un pan duro, pero te reciben, ¿me entiendes? Sí, te reciben y ahí te das cuenta cuando la persona está abriendo el corazón, porque quiere que tú estés ahí y quiere escucharte. Y al final vendrá y nos leerá la Biblia porque queremos escuchar. Vale, perfecto. Entonces tú te das cuenta de que ahí hay una persona de paz. Entonces, es importante esto. ¿Qué pasa? Entonces, ¿no tengo que predicar el Evangelio a todo el mundo? Claro que sí. Pero como hemos comenzado. Yo entro, estamos orando, estamos mirando, observando, estamos preguntando a Dios qué hay, qué ídolos hay en este lugar, cuál es la cosmovisión. Hablo con las personas para identificar un poco, bueno, cómo piensan, qué es lo que se mueve en este pueblo. Pero luego también estoy pendiente, intento compartir el Evangelio. Evidentemente somos guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Le preguntamos al Señor, pero estoy atento a estas señales. Esta persona tiene un interés especial. Esta puede ser una persona de paz. Y vamos caminando y vamos compartiendo la palabra y vamos orando por los enfermos, vamos orando por aquellos que están oprimidos, ¿verdad? Pero te das cuenta de que esta es una persona de paz. Esta persona va a abrir la puerta a su oikos, a su casa, a su gente cercana, a su círculo cercano, porque no todo el mundo hará esto. Pero yo literalmente vas a un pueblo o vas a un barrio donde hay una persona de paz y ahí nace una iglesia. O sea, literal. Una persona que hable, y por ejemplo, yo estoy pensando ahora en Estepa y pienso en personas que, caramba, pero si esta persona ha traído a su madre, a su suegra, a su hermano, a su esposa, y veo un montón de gente a la que le está abriendo la puerta y que van a venir al Señor gracias a su testimonio y a su compromiso con el Señor. Entonces dice, es que de aquí va a surgir media iglesia, ¿entiendes? Por eso es importante prestar atención quiénes son esas personas de paz. Bueno, vamos a comenzar. Venga, última recta por hoy. En nuestra hojita que tenemos, ¿verdad?, de 411, tenemos en la primera parte número 1, número 2, ¿vale? Hemos dicho que es una hojita así, número 1, la de aquí es número 2 y ahora número 3, ¿ok? Sí, porque
Hoy no creo que vamos a dar las dos herramientas. Entonces, ese folio lo vamos a hacer una línea intermedia. Y en la parte de arriba, bueno, la pregunta que vamos a responder es ¿qué? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir cuando hablemos con las personas? Hemos dicho la primera pregunta era ¿por qué? Luego la segunda es ¿a quién? Y la tercera es ¿qué? ¿Qué voy a decir? En la parte de arriba vamos a ocupar la mitad de arriba y esta la vamos a dejar en blanco. Guarda esa hojita porque la próxima semana, si mal no recuerdo, que tenemos la siguiente capacitación, vamos a seguir y hoy no creo que nos va a dar tiempo porque tengo otra cosa que os quiero repartir. Entonces, lo que vamos a ver es el tema del testimonio, ¿vale? ¿Qué voy a compartir? Pues lo primero que yo puedo hablar con una persona es mi testimonio, ¿vale? Pero mi testimonio quizá, pues, a veces decimos, bueno, comparte tu testimonio y podemos hablar, yo puedo hablar 1 hora de mi testimonio, ¿me entiendes? Dependiendo qué parte quieres que diga, ¿no? O qué parte el Señor pone en mi corazón de hablar con esa persona. Pero necesitamos tener también nosotros un formato de testimonio como más dinámico, ¿no? Y más cortito para hablar con personas que incluso no vamos a tener mucho tiempo de dialogar con ellas. Y me gustaría, nosotros vamos a aprender a dar nuestro testimonio en 30 segundos o por ahí. Me gustaría que vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 13. Efesios capítulo 2, versículo 13. Y dice ahí, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, ahora vosotros o nosotros que en otro tiempo estábamos lejos de Dios, ahora hemos sido hechos cercanos a Él por la sangre de Cristo. Recuerdo lo que hablábamos esta mañana, ¿no? de la relación que algunas personas tienen supuestamente con Dios como un Dios lejano, ¿no? con un ídolo. Un Dios lejano que no se interesa mucho en la relación con la gente, pero nosotros hemos conocido a un Dios con el cual tenemos una relación cercana. Él se ha acercado a nosotros y Él nos ha hecho cercanos a Él, ¿ok? Entonces, mira, con esto en mente, bueno, una cosa que tenemos que pensar, lo primero que tiene que venir a nuestra mente es, a ver, ¿cómo yo estaba o cómo yo me sentía cuando estaba lejos de Dios? ¿Y cómo me siento ahora y cómo estoy ahora que estoy cerca de Dios? Lo primero es, ¿tú puedes identificar esa diferencia? Porque a veces hay personas con las que he hablado, personas que están en la iglesia, como que no logran identificar cuál fue el punto clave, ¿no? Donde, a ver, cuando estaba lejos y ahora que estoy cerca. A veces es porque ha sido un proceso de subidas y bajadas, a veces es más difícil cuando una persona se ha criado en un hogar cristiano y como que no identifica muy bien, pero siempre hay un momento clave donde digo, este fue el día donde yo hice un compromiso con Dios, donde yo me acerqué a Dios. Bueno, yo en mi caso sí puedo con mucha claridad identificar cómo estaba cuando estaba lejos de Dios y cómo estoy ahora que estoy cerca de Dios, ¿vale? Por su gracia. Entonces, mira, vamos a pensar en este gráfico. Mira, voy a borrar yo esta línea para ocupar todo, ¿vale? Tú recuerda que tienes que usar solo la mitad de la hoja. Yo voy a hacer como si esta fuera mi mitad de la hoja, ¿vale? Entonces voy a poner aquí lejos y aquí voy a poner cerca, ¿vale? Y voy a hacer esto. Y aquí en medio, ¿qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado Cristo, ¿vale? Piensa por un momento, vamos a hacerlo así, piensa en 2 palabras, si es posible que sean sentimientos, 2 sentimientos de cómo tú te sentías cuando estabas lejos de Dios, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo decir, yo me sentía vacío y sin propósito. ¿Vale? Así me sentía yo. Me sentía vacío y sin propósito. Antes
Me sentía vacío y sin propósito. Ahora, voy a pensar en otros dos sentimientos. Tómate el tiempo de escribir tus dos sentimientos, ¿vale? Tus dos sentimientos. Preferiblemente, ¿por qué sentimientos? Porque cuando yo hablo con una persona, mira, por ejemplo, si mi testimonio tiene que ver con drogas, no todo el mundo se va a identificar con el tema de las adicciones, ¿vale? Pero sí es más probable que la mayoría se identifique con mis sentimientos. Y en sí, mi gran problema, o sea, la raíz del problema no eran las drogas fueron una consecuencia, un síntoma del problema que yo tenía en mi corazón. Pero mi problema era, o sea, o parte de eso es que yo tenía un vacío. Ahora, si queremos profundizar, ¿de dónde era ese vacío? Bueno, pues en parte es porque no tuve papá, y eso había un vacío, una carencia afectiva, y entonces eso me llevó a otras cosas. Pero yo puedo identificar como sentimiento vacío y sin propósito. Es verdad, pues no tenía sentido mi vida, no sabía para dónde iba. Y eso te garantizo que muchas personas se van a identificar. Por ejemplo, quizá tú digas, yo antes me sentía deprimida o deprimido, yo me sentía angustiado, tenía ansiedad continuamente. Y va a haber un montón de gente que se identifique con eso, ¿te das cuenta? Entonces, cuando nosotros usamos en nuestro testimonio sentimientos en lugar de vivencias, que no quita que si hablas con una persona que tú sí sabes que ha pasado por una situación así, tú compartas tu vivencia, por supuesto que sí. O que si el Espíritu Santo, aunque no conozcas a la persona de nada, te dice, cuéntale esto, pues tú se lo cuentas, tú eres obediente al Espíritu Santo, ¿vale? No quiero encajonarlo en que no se puede decir, pero es como recomendación general, ¿vale? Ya luego el Espíritu Santo tiene permiso a saltarse todas las recomendaciones mías, ¿vale? Entonces, vacío y sin propósito. Y ahora, pues yo puedo pensar en dos sentimientos ahora que yo estoy cerca de Dios, ¿vale? Vale, pues yo me siento pleno y con visión, por ejemplo, voy a poner yo, ¿vale? Yo ahora siento una vida plena y que mi vida tiene visión, tiene sentido. Eso es lo que yo siento ahora. Normalmente lo que vamos a pensar es en cosas que sean opuestas, son polos opuestos. Y en medio yo tengo que meter como una frase de conexión, algo que me ayuda a conectar cuando estaba lejos con ahora que estoy cerca. Entonces, yo te propongo, esto es una propuesta, no tiene que ser a rajatabla así. Mira, pero un día decidí acercarme a Dios y ahora, ¿vale? Entonces, mira, si yo te lo formulo como una frase, mira, yo antes me sentía vacío y sin propósito, pero un día decidí acercarme a Dios y entonces cuando yo hice eso, ahora yo me siento pleno y con visión, con sentido en mi vida, ¿vale? Y puedo terminar diciendo, mira, ¿tienes tú una historia parecida a la mía? ¿Tienes una historia como la mía? ¿Has vivido algo similar a mí? Como una manera de enganchar y de dar lugar a que la persona se exprese o que quizás se que dice, pues no, yo no he vivido nada así, yo no tengo una historia así, eso como es, y que me pida más información y más detalles, ¿vale? Entonces, es algo muy sencillo, es algo que si yo lo tengo fresco en mi mente, me va a ayudar a estar compartiendo mi testimonio de manera dinámica en 15 segundos, en 30 segundos como mucho, ¿vale? ¿Por qué? Porque no con todo el mundo yo voy a tener el tiempo de explayarme, en contar mi testimonio, en hablar, ¿verdad?, de toda mi vida. No voy a tener con todo el tiempo, con todo el mundo al mismo tiempo. Si estoy paseando por la calle en un pueblo donde estamos hablando con personas
y de pronto, bueno, pero ¿y por qué estáis haciendo esto? ¿Y de dónde habéis venido? ¿Y qué estáis haciendo? Pues yo puedo decirle, pues mira, yo lo que pasa es que antes me sentía vacío y sin propósito, pero un día decidí acercarme a Dios y entonces ahora mi vida tiene sentido, tiene propósito y por eso estoy aquí, ¿sabes? Por eso estoy aquí haciendo este voluntariado, por eso estamos aquí colaborando, porque para mí ahora el sentido de la vida es también ayudar a otras personas, dar mi vida al servicio de otros, ¿sí te das cuenta? Y te da una posibilidad de enganchar con una conversación espiritual. O te gustaría saber más, ¿vale? Y entonces nos va a dar pie a esto. Entonces, tómate un momentito de poner tus 2 palabras aquí y tus 2 palabras aquí y también escribir, yo te digo esta frase, puedes inventarte una, ¿vale? Pero como para tener algo en la mente, pero un día decidí acercarme a Dios y ahora yo me siento así, ¿vale? Y podemos terminar, tú tienes una historia como la mía, tienes un testimonio como el mío, ¿te ha pasado algo similar a mí? ¿Vale? Puedes poner lo que tú quieras, pero para enfocarnos en una frase, tienes una historia como la mía y que eso pues nos ayude pues a estar teniendo un inicio de conversación, ¿ok? ¿Tenemos cada uno apuntado nuestras 2 palabras? ¿Sí? Venga, vamos a ponernos en pareja y vamos a practicar. Testimonio con personas que probablemente no son creyentes y que no conocen nada de la Biblia, o puede ser que sí, ¿no? De pronto puede haber de todo, pero es muy fácil que cuando estamos en un entorno cristiano nosotros hablamos en nuestro lenguaje cristiano, en nuestro lenguaje evangélico, con nuestras palabras bíblicas. Pero la gente común, la mayoría no entiende esas palabras, ¿vale? Entonces, cuando está bien, ahora estamos entre hermanos, estamos disfrutando, pero estamos entrenándonos para tener como una fórmula de hablar con frescura con gente que no entiende nuestro lenguaje, ¿vale? Tenemos que pensar más bien en las palabras que ellos van a entender y que van a conectar con la realidad que ellos están viviendo, porque el testimonio no es una predicación, el testimonio es un enganche. O sea, esto es un enganche, es para un puente de amistad, es un poco para tocar el corazón, porque quizás se identifica con mi situación y las personas se sienten conectadas cuando sabe que otra persona siente lo mismo que él está sintiendo. Y de ahí pueden hacer una conversación donde pues voy a tener que compartir el Evangelio, ¿vale? Pero recordar esto siempre. Mira, es que, ¿sabes una cosa? Hemos hablado de cosmovisión y de cultura. ¿Tú sabes que los evangélicos tenemos nuestra propia cultura evangélica? Tenemos nuestra cultura evangélica entre los evangélicos, que los otros no nos entienden, ¿vale? El gloria a Dios, amén. ¿No se te ha escapado cuando estás hablando con un incrédulo que te dice algo y tú estás de acuerdo y dices amén, amén, amén? ¿Se te ha escapado? Y el otro dice amén. ¿Qué? O en una charla del colegio de tus hijos y que dice algo y tú dices amén. ¿Qué? ¿Quién dice gloria a Dios? Gloria a Dios. O sea, claro, porque esa es nuestra cultura evangélica, que está muy bien, pero la gente dice, ¿qué? ¿Eso qué es? ¿Entiendes? Entonces, consideremos eso cuando vamos a hablar. No para cohibirnos de no hablar del Señor, no para eso, pero pensar que esta persona en qué realidad vive y entonces cómo yo conecto y engancho con esa persona, ¿vale? Ok, vamos a dejarlo ahí con el tema del testimonio y la semana que viene vamos a compartir los 3 círculos, que es una forma de compartir el Evangelio, pero ¿alguien me puede ayudar a repartir esto, por favor? Pues lo hablamos, sí, ¿no? Sí, porque seremos los mismos pues aquí nuevamente. ¿Misma hora? ¿Misma hora? Vale, pues próximo sábado a la misma hora. A la misma hora aquí, ¿vale? Entonces, esto que os estoy repartiendo, esto ya sí os lo voy a dejar, como ya son las 4, para ser fieles al horario, ¿vale? Eso me gusta para que no diga nadie, es que se hace muy pesado, se hace muy largo, no. ¿Vale? Hemos dicho que era hasta las 4 y ahora ya son las 4:06, ¿vale? Entonces, test de carácter. ¿Por qué test de carácter? Porque, hombre, está bien que conozcamos, que sepamos, ¿verdad?, qué tenemos que decir, cuál es el objetivo, cómo conectar con las personas. Pero una cosa fundamental es que, claro, vamos a ir a un pueblo
a ser testimonio de Jesús, ¿verdad? A ser el testimonio vivo de Jesús. Y una cosa muy importante es que nosotros mismos guardemos ese testimonio, ¿verdad? ¿Y cómo se va a manifestar? Pues a través de nuestro carácter, de nuestras actitudes, de nuestras conductas, nuestras reacciones, cómo vamos a tratar a las personas, cómo vamos a tratarnos entre nosotros. Recordad que vamos a ir un equipo, mira, aquí hay gente de diferentes nacionalidades, de diferentes edades, de diferentes culturas, pero vamos a ir como un equipo representando al Señor, ¿verdad? Y por eso es importante, esto no me lo tienes que dar a mí, ni nadie se tiene que enterar de lo que tú vas a poner aquí, pero yo quiero que esto sirva como autoevaluación, ¿vale? Para que también sea un tiempo de preparación en nuestras vidas y pues esto se puede hacer cada X tiempo, ¿no? Porque es que hay que ir revisando nuestras vidas continuamente. Pero, mira, quizá diga, pues sabes que yo tengo que afinar en este detalle. Entonces, te lo explico, aunque lo vas a rellenar tú tranquilamente en casa, pero hay diferentes áreas, ¿no? que va tocando. Por ejemplo, honestidad, ¿vale? Respeto, valor, dominio propio. Luego, si volteas, justicia, humildad, responsabilidad, amabilidad, honestidad, respeto, valor, dominio propio, justicia. Ah, calla, hombre. Es que son las soluciones. Perdón. Otro café. No, tranquilo, os lo tenéis que quedar, sí. Vale, hasta amabilidad, honestidad, respeto, valor, dominio propio, justicia, humildad, responsabilidad, amabilidad, ¿vale? Yo digo como que me suena repetido, ¿no? Pero digo, no, vamos a seguir. Y no, sí, es que se está repitiendo. Vale, entonces, si os dais cuenta, vosotros vais a marcar con una X, ¿vale? Lo que vais a marcar con una X. Por ejemplo, vamos a hacer de prueba honestidad. ¿Puedes decir que no cuando en verdad no deseas hacer algo que te piden? Si tú dices, yo no tengo problema en decir que no, pues vas a poner siempre. Yo siempre puedo decir que no. Cuando algo realmente que no quiero hacerlo, me lo piden. Pero si tú eres una persona que te cuesta mucho decir que no, vas a señalar nunca, ¿vale? No, es que yo nunca puedo decir que no, tengo que decir que sí a todo. O si es entre medio, pues algunas veces, ok. Entonces ahí pones una X, ¿ok? Al hablar con tus pastores o líderes, ¿les cuentas las cosas tal y como son, aun cuando puedes quedar mal? Siempre, soy súper honesto. Le digo la verdad, aunque quede por el piso. O a veces, o nunca. No, al final siempre acabo contándole una historia bonita, pero no les hablo de la realidad, ¿vale? Entonces, ¿dices la verdad a tus amigos a pesar de las consecuencias? Algunas veces, ¿vale? ¿Ocultas las cosas cuando cometes un error? Nunca, siempre digo la verdad, siempre traigo todas las cosas a la luz. Bueno, cada uno va señalando. Entonces, tú solo tienes que poner X en el lugar que corresponda. Y luego, cuando ves el tema de las respuestas, en base a donde has ido poniendo las X, tú vas a ir sumando puntaje, ¿vale? ¿Y cómo vas a evaluarte? Pues, por ejemplo, si honestidad tenemos 1, 2, 3, 4, 5 preguntas, ¿el puntaje máximo cuánto será? Si aquí en el puntaje, en cada respuesta es 3, 3 por 5, 15. Entonces, un ejemplo, vamos a suponer que tú de todas tus respuestas has sumado 9 sobre 15. ¿Sí? ¿Prometes hacer algo y luego te olvidas? Si eres fiel siempre, pues entonces nunca. Si siempre te comprometes y nunca haces, siempre. ¿Vale? Entonces, ahí luego lo que te vas a evaluar, porque tú sumas los puntajes y vas a mirar. Vamos a suponer, presta atención, porque por ejemplo, donde dice valor, tenemos 6 preguntas, ¿vale? Donde dice valor son 6 preguntas, entonces el puntaje máximo será 6 por 3, 18. Tú vas a sacar, yo qué sé, 7 sobre 18 o 17 sobre 18.
Y entonces, ¿qué pasa? Que donde tú tengas puntaje inferior, ahí dices tú, en este área me tengo que poner las pilas, me tengo que afinar, ¿vale? Y te va a servir a ti, esto, repito, que tú luego, una vez que lo has hecho, dices, yo quiero compartirlo con mi pastor, con mi pastora, con el consejero, con la consejera, quiero compartirlo porque yo quiero que me ayuden a afinar en estas áreas, o con la persona de confianza, pues genial, eres libre de hacerlo. Es más, te lo recomiendo, ¿vale? Pero lo tienes para ti, para una autoevaluación, tú con el Señor. Amén. Muy bien. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Todo bien? Vale. Nos vemos entonces próximo sábado a la misma hora aquí, de la misma hora a la misma hora. ¿Vale? Nos ponemos de pie. Gracias, Señor. Gracias te damos, Dios mío, por haber podido compartir este tiempo. Ahora te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a estar recordando cada cosa que hemos estado compartiendo hoy, Señor. Háblanos también, Dios mío, profundiza en nuestras vidas en este tema del testimonio. Trae a memoria, Señor, sentimientos que hemos tenido, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a identificar qué es lo que tú has hecho ahora, para que podamos tener esta frescura, incluso que cuando salgamos de aquí, en esta semana, tengamos oportunidad de hablar con alguien, nuestro testimonio, Señor, usando esta herramienta. Señor, ayúdanos a estar atentos, Señor, a conocer esos puntos de conexión con la cultura donde estamos, Señor, todo lo que hemos hablado hoy, Señor. Ayúdanos, Señor, a saber encontrar a esa persona de paz también, Dios. Ayúdanos a encontrar personas de paz, Señor, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, Señor. Gracias por cada hermano, hermana aquí presentes, Señor. Ayúdanos, Señor, hasta la próxima semana. En el nombre de Jesús. Amén.